Ahí de mi pantalla. Sí, veamos tu pantalla. Listo. Listo. Entonces, buenos días. Mi nombre es Mariana. Vamos a presentar la actividad 8.3 del grupo 2, la versión preliminar del informe. Entonces, vamos a hablar de los problemas que enfrentamos y cómo los resolvimos, de los problemas que no hemos podido resolver y de cuestiones que consideramos pueden contribuir al trabajo de los demás grupos. Entre los problemas que enfrentamos y cómo los resolvimos, tuvimos un inconveniente con la reorganización de los puntos del examen final. Esto debido a que después de hacer la implementación, pues dependiendo de las cosas que observamos, organizamos algunos de los puntos, incluimos otros, entre esas cosas. Y como nosotros queríamos en nuestro trabajo incluir una sugerencia de rúbrica, pues ya no coincidían los puntos de la rúbrica con los puntos en los que estaban organizados el examen final. Entonces tuvimos que leer de nuevo cada uno de los puntos, ver de nuevo cómo se resolvía y cuáles eran los procedimientos implicados. Y esto nos sirvió de nuevo para rectificar que la rúbrica que estábamos proponiendo de verdad tenía los procedimientos adecuados de acuerdo con cada uno de los puntos del examen final. Entonces al final esto nos sirvió para ver que la rúbrica estaba bien diseñada. También tuvimos unas dificultades para pensar la conclusión. Digamos que no sabíamos muy bien qué esperar de la conclusión, si era también como un resumen de lo que habíamos hecho, si era también como un conjunto de reflexiones. Entonces nos apoyamos de varios trabajos de referencia, entonces leímos varios trabajos anteriores de la maestría y vimos como qué cosas podían incluirse, cómo fue cuánto podíamos inspirarnos, qué cosas valía la pena o no colocar en este espacio. Y luego nosotros recopilamos esta información de nuestro lado que nos parecía interesante colocar en esta parte de conclusiones, tampoco hacerla muy extensa, tratar de ser concretas. Y utilizamos la ayuda de la inteligencia artificial primero para esta concreción y segundo para organizar estas ideas para que queden un poquito más bonitas. En cuanto también entre problemas que enfrentamos y cómo resolvimos, tenemos la redacción de los procedimientos. Digamos que nos dimos cuenta de que la forma en la que los estábamos escribiendo podía dar a la duda de que el lector pensara, pero esto es un concepto o un procedimiento, que es una duda que nosotros también tuvimos durante el análisis de contenido. Y es que si yo coloco reglas de derivación, el alguien que lo va a leer, que de pronto no está tan familiarizado con la maestría, alguien podría creer que es un concepto, mientras que otra persona podría creer que es un procedimiento. Entonces nos ayudamos nosotras para definir cómo lo íbamos a colocar, nos ayudamos del mapa conceptual de la estructura matemática y de la intención con la que colocamos ese concepto y cómo lo utilizamos en nuestra unidad didáctica. Y asimismo lo adaptamos para que sonara más como un procedimiento cuando era el caso y como un concepto cuando era el caso. Entonces, por ejemplo, en vez de sistemas de ecuaciones, nosotros sabemos que esperamos que los estudiantes lo utilicen como un procedimiento. Entonces colocamos resolución de sistemas de ecuaciones. En cuanto a también esos problemas que pudimos resolver, tenemos el punto 7 de la evaluación diagnóstica. El profesor Pedro nos hizo dar cuenta de que era confusa y teníamos un error conceptual, lo leímos y no nos, o sea, no, en el momento no supimos cómo fue que no nos dimos cuenta que el contexto no cuadraba bien con la forma de la gráfica, entonces modificamos y creamos un nuevo contexto para que ahora sí tuviera mucho más sentido con la gráfica que estábamos presentando. Y en cuanto a las sugerencias de la evaluación general, tuvimos problemas en decirle qué queríamos que el profesor hiciera en esta evaluación. Siempre quisimos dar sugerencias, digamos, que estuvieran muy adaptadas a cada cosita. Entonces, a veces teníamos dudas sobre si colocar esto u otra cosa, porque ya lo habíamos colocado en una tarea de evaluación anterior, pero se nos ocurrió que algo que había funcionado mucho en el colegio en el que implementamos y que le daba mucha importancia era el uso del lenguaje matemático para dar sus soluciones. Y le sugerimos al profesor no solo evaluar si lo que el estudiante había dicho era correcto o incorrecto, si era el número correcto o correcto, sino que de verdad el estudiante hiciera un buen uso de la organización, de sus procedimientos, de la forma en la que argumentaba, que los argumentos fueran matemáticos. Entonces, eso lo pusimos como una de las sugerencias porque es algo en la que nosotros nos fijamos mucho cuando estábamos calificando a nuestros estudiantes debido al contexto en el que estábamos. También tenemos que en nuestra conclusión, pues nosotros nos habíamos dado cuenta de que como las tareas iban tenían un nivel de dificultad progresivo, podíamos relacionarlo con la taxonomía de Bloom. Pero después de discutirlo, consideramos que no era apropiado colocar una metodología y también por la discusión que tuvimos en la clase pasada, porque de pronto un profesor lo lee y no es algo que se adapte al contexto de su institución. Entonces decidimos colocarlo en la parte de conclusiones como una especie de reflexión para que el profesor cuando llegue a ese punto, pues lo lea y considere si se adapta o no a su institución o si simplemente puede reflexionar al respecto. Y también tuvimos que las gráficas se nos movían, digamos que nosotros lo que hacemos con los grafos y todo eso es tratar de copiar y pegarlo para que quedara en cosa vectorial o también en algunas gráficas de algunas de las tareas, pero cuando movíamos una cosita, entonces, ¡pum!, como que se descuadraba todo.
Entonces lo solucionamos con lo que nos habías comentado la vez pasada, de agrupar todos los objetos para que después al mover una cosita pues no se escuadrara todo. Y en algunos casos tuvimos que convertir cosas a imágenes, cuando ya eran cositas muy chiquiticas que considerábamos que la imagen no tenía que ser, digamos, con alta resolución para que se viera adecuadamente. Por ejemplo, en una de las tareas teníamos un pequeño diagrama con un par de símbolos, entonces eso lo convertimos a imagen también para ahorrarnos de que si escribíamos todo, pues algo se moviera. Entre lo que no pudimos resolver, no encontramos el estilo Num Tarea. No sabemos si fue algún inconveniente a la hora de, digamos, el uso de nuestros estilos. Nosotros sí tuvimos varios problemas durante la maestría de que algunos estilos se modificaban. Logramos solucionar en ocasiones con los videos que están en la página de volver a pasar como el estilo, pero este sí no lo encontramos y nos afecta porque se involucra tanto en las tareas de puntaje como en la prueba diagnóstica y en la evaluación final. Y tuvimos también un inconveniente a la hora de la nomenclatura de las tareas. Digamos que nuestro tutor nos sugirió que no utilizáramos la nomenclatura tarea 1.1 porque, digamos, no era de conocimiento para el lector. Pero nosotros consideramos que incluso si el lector no hace parte de la maestría, pues entiende que la tarea 1.1 es la tarea 1 del objetivo 1 y la tarea 1.2 la tarea del objetivo 1. De todos modos, incluimos en nuestro trabajo una explicación de esto, que 1.1 a qué se refiere, 1.2 a qué se refiere, pero decidimos dejarlo porque nos parece que presenta las cosas un poquito pues, más organizadas. Y entre cuestiones que consideramos que pueden contribuir al trabajo de otros grupos, pues este es más, pues en general para la maestría, y es que nosotros siempre nos exponíamos el trabajo antes del día de la presentación. La compañera que tenía que exponer nos presentaba a todas cómo iba a ser la exposición, nos pedía sugerencias sobre cómo presentar las cosas, sobre si estaba bien la forma de las diapositivas, entre otras cositas. Eso nos ayudó mucho a, digamos, contar bien los tiempos y tener sugerencias de qué cosas de pronto no eran tan relevantes que decir como otras. Y eso nos ayudó a nunca pasarnos del tiempo estimado para las presentaciones. Y en los casos en los que teníamos semanas muy ocupadas y no podíamos reunirnos todos al mismo tiempo, entonces la persona que tenía que presentar dejaba una grabación de la presentación. Entonces, por ejemplo, en Zoom se conectaba solo la persona, colocaba a grabar, presentaba como si estuviera presentando ese día y dejaba la grabación en la carpeta de la actividad. Y luego las demás veíamos la grabación y hacíamos sugerencias sobre el tiempo, hacíamos sugerencias sobre si algo nos estaba quedando tan claro, cosas por el estilo. Y esto nos ayudó siempre a controlar pues muy bien los tiempos. Y, y ya, muchísimas gracias. Muchas gracias.